Todos cargamos algo, vacíos, miedos, heridas que tratamos de llenar con lo que sea. Pero hay un momento en que el alma grita. ¡Esto! Y ahí comienza el verdadero viaje, el de reencontrarte contigo mismo, con tu propósito, con la vida. Este es un espacio sobre libertad. Bienvenido a Adicciones, donde cada historia cuenta y cada paso hacia la verdad te hace libre. Bienvenido a Adicciones. Hoy vamos a estar hablando sobre alcohol y presión social en adolescentes. ¿Será una influencia o será una decisión que ellos toman? Y para eso tenemos al consejero certificado en adicciones, Clis Dávila. ¿Qué tal, hermano Clis? ¿Qué tal está en este día? Gracias a Dios, bien, muy buenas tardes a todos, la radio audiencia. Gracias nuevamente, hermana Patti, por invitarme a este segmento, lo cual es, la verdad, una bendición y reconocer que nuestros jóvenes realmente viven a través de una presión social bien difícil, bastante compleja, y se vuelven muy vulnerables ante esos escenarios. Nosotros, a nuestros padres no les tocó vivir esa época, por supuesto, o fue algo más, no tan accesible. Nosotros nos tocó otro tipo de época en donde era más de salir a la calle, salir con los amigos, pero no había tan accesible bombardeo. Pero a nuestros jóvenes hoy en día la tendencia es por todas partes, en todas las pantallas, en todo está accesible, mucha influencia social. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, yo creo que una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, que esa parte donde el adolescente, por el querer encajar, ¿verdad? Como parte de la inexperiencia por la cual ellos están Ujú, pasando. Acordémonos que la vida en sí es un proceso de etapas, ¿no? Entonces yo considero que la etapa de la adolescencia es una etapa bien difícil decíamos, ¿verdad? La presión social, porque ellos se vuelven muy vulnerables, el deseo de querer pertenecer, de ser parte de, y más adelante vamos a ver algunos escenarios con relación cuáles pueden ser, digamos, algunas de las cosas de las cuales podemos abordar. Hay tres elementos bien importantes que vamos a hablar al respecto, pero ujú. considero que lo vamos a hablar un poquito después. Pero ahora sería, por ejemplo, ver que en la etapa de la adolescencia se van descubriendo, digamos, cambios. A menudo se da mucha vulnerabilidad de parte de los jóvenes y nos preguntamos por qué. Porque en este periodo de tiempo ellos buscan, digamos, la aceptación de sus compañeros y se encuentran en un momento Ujú, crucial de cómo van a poder definir su identidad. Entonces ujú, también estamos hablando de identidad. Sí, mm, y en esa realidad en la que nosotros nos desarrollamos, como usted decía, hermana Patti, en el tiempo de nuestra adolescencia era bastante diferente. Hoy en día nos encontramos, ¿verdad? Además de en sí de la presión social, vemos más allá de eso la presión obviamente de grupo, el bullying. Vemos, por ejemplo, las redes sociales, ujú, el que tienen tus padres, por ejemplo, y qué vehículo manejan, y ujú, por qué yo quiero ser amigo mm, de la persona que es el más popular de la escuela o del grado en que estamos. ¿Qué sucede? Entonces, queremos imitar a otros, ujú. queremos ser como ellos para que nos puedan aceptar, hablando desde el punto de vista de la adolescencia, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que nos vamos involucrando de una manera donde la misma inexperiencia, porque acordémonos, estamos hablando de jóvenes, y por ende no hay experiencia de vida. Ujú. Y entonces, dígame, hermana Patti. No, y por eso se llama presión, porque presión significa que hay una fuerza, que hay un poder, que hay una influencia grande que puede dominar. Por eso se llama presión social, porque Correcto. es algo que pesa, que tiene mucho peso. Exacto. Y las decisiones que toman nuestros jóvenes o adolescentes, dependiendo de los valores, de lo que han recibido en casa, puede parecer pequeña, pero va a marcar una vida. Así es. Va a marcar una vida y definitivamente
podemos ver que va a empezar siempre en casa, va a ser, digamos, el eje de la asistencia a los jóvenes, los Ujú, padres, los educadores. Y más adelante podemos ver que también la sociedad en que estamos es también responsable, o la comunidad donde nos ujú, desarrollamos. ujú. También entonces yo creo que en conjunto, pero eso viene siendo como la solución de alguna manera, ¿no? Y claro, me gustaría abordarlo un poquito Sí. más al final, pero desafortunadamente hoy en día la necesidad de pertenencia de los jóvenes realmente los puede llevar a un comportamiento muy riesgoso. ¿Por qué? Porque ese deseo de pertenecer, nosotros por naturaleza, desde niños queremos pertenecer a algo, Ujú, ¿verdad? Si miramos, por ejemplo, me puedo acordar cuando estaba chico, yo quería jugar béisbol, ¿no? Quería jugar fútbol y entonces yo quería ser parte del equipo, de cualquiera de los dos, lo que yo quería era ujú, jugar, ¿no? ujú, Porque esa es nuestra naturaleza, queremos pertenecer, pero qué tan arriesgoso es hoy en día el querer pertenecer porque queremos imitar a alguien ujú, o porque para que me puedan aceptar, entonces yo al igual que ellos, después de la escuela, vamos a decir que vamos a estudiar, pero nos vamos a ir a tomar unos traguitos en la casa de un amigo que no están sus padres, por ejemplo. ujú. En cambio, vemos que como la sociedad va evolucionando, lo podemos poner en ese contexto, pero en cuanto a riesgos mayores. ¿Por qué? Porque ¿cómo queremos nosotros pertenecer sin que hayan riesgos? Pero hoy en día el riesgo es realmente, o lo riesgoso es lo que va a poner en evidencia de qué es lo que los jóvenes quieren hacer. Pero nos preguntamos, ¿pero cómo es eso? Bueno, porque el alcohol, dicen las estadísticas, que ha subido, es menos del 5% de la población general, pero realmente se ha incrementado los accidentes a un 7% desde del año 23, 24, si no me equivoco. Y entonces estamos viendo de que la mayor parte de los jóvenes, por eso mismo irresponsabilidad o por esa falta de experiencia en la vida, o porque ellos quieren, digamos, de alguna manera, podemos decir, demostrar que son capaces y que ellos lo pueden hacer, Sí. a expensas de que están hablando de un riesgo que con el tiempo va a traer consecuencias mayores. Entonces, buscan esa identidad, esa aceptación, pertenecer a algo, pero su cerebro, su mente, ellos están más vulnerables, nos dice. Platíquenos un poquito o denos ejemplos de las diferentes personalidades. Si alguien, un joven ha crecido en un lugar saludable, nadie es perfecto, siempre lo estamos escuchando, pero un hogar saludable en donde se le inculcaron principios de fe. Aunque eso no siempre va a ser exactamente como lo vamos a hablar ahorita, Ujú. pero es lo general. En otra escena, cuando es en un hogar disfuncional. Y en otra escena, cuando el joven, aunque tiene a sus padres, aunque parece saludable, pero crece prácticamente solo. Bueno, podemos decir que son tres escenarios completamente diferentes. Si vemos, por ejemplo, cuando los padres están involucrados y probablemente uno de los dos padres no trabaja, podemos ver un escenario mucho más favorable. Ujú. Sobre todo si, digamos, si la madre, digamos que el padre trabaja, la madre es ama de casa, lo cual es un trabajo muy grande, Y es lo muy mejor. arduo, y entonces Es, podemos ponerlo como ejemplo, y que la madre se involucre, ¿verdad? Por ejemplo, ujú, digamos, además de las tareas, el hecho de que está en un hogar cristiano, entonces está el temor a Dios, y el chico también va a la iglesia, una gran diferencia ahí, ¿verdad? Una gran diferencia. Después, no necesariamente va a sí, estar por eso. exento, no Exactamente. necesariamente va a estar exento, pero vamos a poner de alguna manera esos tres escenarios en contexto. Entonces, ¿qué sucede? Y la madre se involucra, por Ujú, ejemplo, ¿verdad? La madre se involucra, por ejemplo, en actividades extracurriculares, ujú, como deportes, ujú, como llevarlo a la librería, ujú, como obviamente leerle la Biblia, orar en la ujú, noche por él. ujú, Y el padre también es, digamos, también es cristiano, vienen a la ujú, iglesia y el chico va creciendo y le dicen, involúcrate, te puedes servir en esto que te gustaría hacer. Entonces, pero entonces lo estamos guiando, le estamos dando pauta a que él tenga una vida de alguna manera de pertenencia,
pero sana, Ujú, ¿verdad? ujú, Porque están al cuidado. Porque nosotros no podemos dejar que nuestros hijos, por ejemplo, ¿verdad? Se lo vamos a atribuir la responsabilidad a los maestros. No, no, que el maestro ahí se encargue. No puede ser. ujú, Primero que nada, ujú. la responsabilidad es en nuestra casa. Nosotros somos los primeros responsables para guiar a nuestros hijos. Y si nosotros no estamos tan preparados para ello, podemos buscar asistencia de alguien Ujú, que nos ujú, oriente, podemos buscar asistencia en la iglesia, con algún hermano, con el pastor, con alguien en consejería que pueda dar la pauta y que conozca cómo nosotros podemos asistir a nuestros hijos en esos escenarios donde, digamos, vive en un lugar no tan difícil o complicado en cuanto a seguridades y todo eso, porque eso juega un papel muy importante. Entonces, nuestro entorno va a jugar un papel importante. ujú, Ahora, si vemos la otra parte de la moneda, yéndonos a los extremos, tal vez un chico o una chica que, por ejemplo, solo tiene a su madre, ella trabaja 2 trabajos para poder ujú, tener el sustento porque de pronto el esposo no está en la fotografía y quiere decir que es una madre que tiene que trabajar mucho. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Por eso se desconecta de alguna manera de esas responsabilidades de la escuela, de las tareas, de cómo asistirlo. Tal vez la mamá llega ya hasta las 7 u 8 de la noche, después de 2 turnos de trabajo, y ujú. tal vez sale muy temprano. Va a estar cansada. Entonces llega Sí. Ujú, cansadísima, llega a cocinar, a prepararle de comida a ujú, sus hijos, supongamos que tenga más de 2 hijos, tres, que es típico en nuestra ujú, cultura, ¿verdad? Tener ujú, 2, 3 e incluso más. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que ese niño está expuesto, ese joven va a estar expuesto mucho más fácil que el primer escenario del que hablamos. ujú, ¿Por qué? Porque pueden haber esas influencias de la escuela. Sobre todo el grupo se le llama pares, que usualmente, no sé si se acordará usted, yo me acuerdo, yo tenía mi amiguito con el que andábamos siempre, porque siempre jugábamos, hacíamos y tal. Es más, a mí no me daban permiso de salir hasta que no hiciera mi tarea. Esa era ujú. ¿cómo La decir? condición. La Ujú, condición, no podía. O sea, tenía que hacerlo y después jugaba, etcétera, etcétera. Bueno, pero estamos hablando de otros escenarios. Me puse como ejemplo y no, no sé ni sí. por qué. Como dice hermano otro, no sé ni por qué estoy hablando de esto. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona se vuelve mucho más vulnerable Ujú, y entonces ese vacío que tiene también hay enojo, tal vez hay frustración, hay otros aspectos, digamos, sociales o estados de ánimo ujú, en los que probablemente ese joven o esa joven está pasando que son muy difíciles. Por ejemplo, la autoestima, ujú, el abandono, ujú, la falta de esa persona en el hogar que es un padre es elemental. Vemos que hay muchos padres que han salido, han sacado a sus hijos adelante. Podemos no necesariamente contarla con los dedos, pero es un porcentaje mucho menor. Pero más allá de eso, cuando se ven involucrados ellos en ese tipo de situaciones, pues van a ser inclusive más vulnerables. ujú, Por lo mismo, no, pues yo qué tengo que perder y qué me cuesta intentarlo. Lo voy ujú, a probar. De todas maneras, ellos son bien cool, son bien nice. De la manera que yo puedo pertenecer es si después de la escuela voy, nos tomamos unos traguitos y digo que voy a hacer la tarea y no la hice, pero no pasa nada. ujú. Entonces comenzamos a ver el rendimiento académico que comienza a Bajar. bajar. Entonces el papel de la familia y educación tienen como un fundamento en la vida del joven o de cada uno de nosotros. Correcto. ¿Qué estrategias habrán de apoyo? Bueno, vamos a primero reconocer cómo nos vamos a dar cuenta si el joven está bajo presión social. ¿Qué señales habrán? Bueno, lo que sucede es que miramos el entorno en sí de esa influencia psicológica por la cual los jóvenes se ven y que es crucial cuando lo vemos como una influencia social. Por ejemplo, la presión de grupo y cómo el consumo de alcohol en adolescentes no es simplemente un deseo de ser aceptado. O sea que esto juega diferentes procesos psicológicos que van más allá de eso, o sea que viene siendo más profundo.
podemos ver 3 escenarios, lo que quería hablar anteriormente y que voy a Díganos. mencionar. Podemos ver uno de los factores, se le llama la conformidad, la Ujú. obediencia y la internalización. O sea que estos son 3 mecanismos principales de influencia social y los vamos a explicar más adelante. Por Ujú. ejemplo, la conformidad se refiere a la tendencia a ajustar el propio comportamiento o pensamiento para encajar en las normas del grupo. 1. Ahora 2, la obediencia implica seguir la orden o expectativa de la figura de autoridad En ese en grupo. ese grupo, ¿verdad? Como Ujú. líderes de grupo, obviamente. Y la Ujú. internalización, el nivel más profundo de influencia. Escuche eso, el nivel más profundo de influencia ocurre cuando un individuo adopta genuinamente las creencias y valores del grupo. Las creencias y valores del grupo. Ujú. O sea que Como esa, gangas. exactamente, como gangas, por ejemplo. O Ujú. sea que entonces vemos que en el contexto del consumo de alcohol, estos mecanismos se manifiestan de diversas maneras. Por ejemplo, un adolescente puede ceder a la presión de consumir alcohol para evitar ser excluido. La palabra para evitar ser excluido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tal vez De ni lo quiere. correcto. Pero lo primero que mencionamos, ¿cuál era? La Conformidad. conformidad. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Entonces quiere decir que se van a conformar, Ujú. aunque no lo deseen, no lo quieran, pero como el deseo interno Ujú. es de ser parte De pertenecer. de pertenecer, entonces eso va a traer ese tipo de consecuencias. Ahora, ah, cuando seguimos las sugerencias de un amigo popular, por ejemplo, cuando Ujú. seguimos, ¿verdad? La, decíamos, las sugerencias de un amigo popular, ¿qué va a pasar? Va a haber obediencia. O sea, ¿cómo va a ser? No, nada que ver con el mundo espiritual, nada que ver, sino que simplemente yo me quiero parecer a él, Ujú. yo quiero ser como él, o yo quiero ser como ella. She's cool. O Ujú. sea, oh, Ujú. él es un tipazo. Y entonces yo quiero ser parte de esa realidad. Ahora, ese es lo dos. Ujú. Ahora, creer que beber es parte necesaria de la socialización. O sea, que te lo creas, que lo internalices como que parte de ello es algo normal. Y entonces eso es la internalización de los Ujú. 3 elementos que hablamos, ¿verdad? Conformidad, obediencia e Ujú. internalización. Pero eso va a determinar también en gran parte la baja de la autoestima y la falta de habilidades sociales que pueden aumentar a ser mucho más susceptible a ese tipo de escenario, Mm. Qué la cual es la tremendo. influencia de grupo. Sí. ¿Y cómo distinguir entre una decisión propia y una influencia por el grupo? Porque hay jóvenes que lamentablemente sí quieren meterse en esas situaciones, están decidiendo por sí mismos y hasta buscan a dónde pertenecer, pero hay otros en donde sus amigos les invitan, mira, prueba esto, mira, vente a esta fiesta. O sea, ¿cómo diferenciar eso en un joven? ¿Cómo diferenciarlo? Es, por ejemplo, desde chicos nosotros vamos viendo el crecimiento de ellos Mm. y podemos más o menos distinguir la personalidad de ellos cuando tienen un temple fuerte o cuando realmente son un poquito más que flexibles. Ujú. Entonces, lo que sucede es que también el miedo a ser rechazado es un motivador poderoso para que ellos puedan caer en la trampa, para que ellos puedan caer en ese escenario. Ahora, el que realmente vemos que tiene una personalidad fuerte, quiero decir, ya te dije que no y es no. O sea que yo conozco, bueno, hablaré de mi hijo en esta ocasión. Mi hijo es Ujú. de los que dice no y es no. Me Ujú. encantó desde Ujú. chico, él era así, de ninguna manera nada perfecto, Mm. sino que me refiero, ¿no? Que cuando un hombrecito o una dama te dice no, o una jovencita, y no lo hace, pero volvemos a lo mismo, el Casa. miedo de ser rechazado y el deseo de pertenecer. Ujú. Entonces, ahí está o el balance o el desbalance de cuál va a ser el comportamiento donde va a ceder y va a caer el joven o la joven, o el que va a rechazarlo, va a dar la vuelta y va a decir, no, yo no quiero ser de este grupo o no quiero pertenecer a este grupo porque hay consecuencias. ¿Y cuáles son Ujú. las consecuencias? Voy a comenzar a tomar, me puedo volver alcohólica, tengo Ujú. 14, 15, 16 años. ¿Y qué puede suceder? Algunos pueden decir, oh, mi padre o mi madre tuvieron problemas de alcohol, o mi abuelo, Ujú. o alguien en la familia, o el tío.
a mí no me gustaría. Hace como más de un mes estuve en una reunión con alguien y me compartía de eso, ¿no? Dijo de que él vio a su padre que era alcohólico. Y él dijo, yo nunca lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? Es un hombre le va muy bien en la vida, tiene su familia, no toma. Pero él tomó la decisión. Él tomó la decisión. Entonces, por eso hablaba de un temple fuerte. Cuando tú vienes y dices, ¿sabes qué? Yo deseo pertenecer, pero ¿y cuáles son las consecuencias? Porque cuando mis hijos estudiaron, estaban en high school, en ese tiempo, no sé ahora cómo está la situación, pero en ese tiempo les hablaban en contra de las drogas, en contra del alcohol, en contra de tanta cosa. No sé cómo ahora estará el asunto, pero de todos modos sí me contaban que les ofrecían droga o ir acá, ir allá. Gracias a Dios, ellos no están involucrados en esos asuntos, pero aquellos jóvenes que lamentablemente por probar algo es como un anzuelo y esa mala decisión por estar influenciados por esa presión social, muerden el anzuelo. Y entonces empiezan ese estilo de vida. ¿Y qué cambios hay en el comportamiento del adolescente cuando se está involucrando en cosas inapropiadas, por decir? ¿Y qué hacer? ¿Cómo los padres se van a dar cuenta? Más ahora que se van a su cuarto, ahí pasan tanto tiempo y no hay esa conversación por los benditos teléfonos. Desafortunadamente ha habido una desconexión, ¿verdad? Familiar, podríamos decir social, cuando hablamos de los teléfonos y los aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque ya la atención, en nuestros tiempos no teníamos ese problema. Hoy en día vemos que va una familia a un restaurante, tal vez lo mencioné anteriormente, y lo podemos ver que es común. De repente piden agua o piden lo que piden y todo automáticamente comienzan a ver el teléfono. Oh my God. Entonces uno se queda, bueno, ¿qué está pasando aquí? Es por ello, porque ya no. Pero entonces ahí es cuando los padres, yo digo que somos la primera línea de defensa en cuanto a la prevención del alcoholismo. Eso me gusta, prevención, esa palabra. Sí, del consumo de alcohol en adolescentes. O sea que la primera línea de defensa vamos a ser los padres. Entonces nosotros tenemos que poner atención. Qué es lo que hacen, cómo se comportan. Que estén ahí en el teléfono y estén conectados. Bueno, si ya están grandecitos, no pudieron de alguna manera manejarlo cuando estaban más pequeños, va a costar más. Pero retomando lo de la primera línea de defensa, somos los padres. Entonces tenemos que estar alertas, vigilando, ¿verdad? Así como nos habla la palabra de vigilar, debemos de adoptar ese sentido y que el Señor nos revele y que miremos cómo se están comportando. ¿Por qué? Porque hay ciertas actitudes que nos van a permitir darnos cuenta cuando nuestro hijo está actuando normal y de repente actúa de otra manera, como que está escondiendo algo. O como que no quiere que lo vean, entró rápido y después hablamos y tal. Pongámosle atención a todo. Esas cositas tan menores que podrían ser insignificantes, pero pueden tener un significado muy grande. No darles tanta privacidad porque no conviene, No. más si son menores de edad. Sobre todo si viven en casa. Sí, exactamente. Sí, entonces nuestros valores cristianos, valores morales que lamentablemente se están perdiendo, ¿cómo los jóvenes, porque sí los hay, pocos, pero sí los hay, que no tienen pena de decir que son cristianos o que no hacen ciertas cosas o no participan por su fe? Sí los hay, son poquitos, pero sí los hay. Qué lindo es ver a un joven con esa madurez porque tienen una buena base, pero hay otros que están débiles y que les da pena decir que creen en Dios, que no tienen que practicar esas cosas, pero se dejan influenciar por esas presiones sociales. Así es, desafortunadamente sucede. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra identidad en el Señor. No importa la edad que tengamos
hoy en día por cuestión de pena o vergüenza puede suceder en los jóvenes. Ujú. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos hablando sobre alcohol y presión social en adolescentes. No le cambie, por favor, y saludamos si usted está a través de Radio Sion, Sion TV, la aplicación, la página de internet, corra la voz. Seguimos adelante con más buenas nuevas para ti. Regresamos a su programa Adicciones. Hoy estamos hablando sobre alcohol y presión social en adolescentes. ¿Será influencia o decisión personal? Nos acompaña siempre el consejero certificado en adicciones, Clis Dávila. Y hermano Clis, nos quedamos en que estábamos platicando el papel de la familia, el rol que tiene, el fundamento para formar esos valores y la fe, y así nuestros jóvenes, cuando les llega esa tentación, esa, entre comillas, invitación, ellos puedan estar firmes y negarse y decir no de una forma en que no vaya a afectar su identidad, ser aceptados, pero para eso no pasa de casualidad, sino que hay un trabajo detrás de ese no que ellos dicen. Si nos puede, por favor, cerrar lo que estábamos hablando, y así vamos a pasar a lo que es riesgo y protección para nuestros adolescentes, que ellos estén firmes en sus decisiones. Amén, hermana, gracias. Sí, cuán importante es, digamos, esa influencia que los padres podemos ejercer sobre nuestros hijos y que ellos aprendan a que quiénes son en el Señor. Porque la pregunta sería, bueno, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? Pues nosotros creemos, somos familias de fe, creemos en el Señor. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Entonces, mantener esa realidad en la vida de ellos, porque bien dice la palabra, dentro del niño en su camino para cuando sea grande no se aparte de él. Entonces, mantener esa realidad, quiero decir, siempre alimentar esa parte espiritual con nuestros hijos. Claro que cuando ellos ya van creciendo, algunos se vuelven un poquito, digamos, menos aferrados a las cosas del Señor, otros se apartan por X razones, pero lo ideal es que mantener la fe de que ellos van a poder permanecer y que no tengan vergüenza de quiénes son, porque es importante de que cuando eso está, digamos, arraigado en nuestro ser interior, cuando realmente hablamos de ese de ADN de Dios, que pueda plantarse en ellos como una semilla que va a germinar y va a crecer como un árbol, entonces yo creo que va a echar raíces para que no tenga vergüenza, va a echar raíces para que él no pueda decir quién es en el Señor, lo cual es común en los jóvenes, porque decíamos que común, y usted bien lo dijo, no muchos de ellos hoy en día van a decir que son cristianos, probablemente como pequeños agentes secretos lo mantienen escondido, pero jóvenes que de pronto escuchan o padres de familia hagan énfasis en que cuál es nuestra identidad. Y nuestra identidad es en el Señor, porque somos hijos de Dios y como familias que creemos tenemos que mantener esa identidad independientemente de lo que los demás los piensen. Sí, y entonces entre riesgos para los adolescentes están los amigos. Los amigos son riesgo, pero no los podemos tener escondidos o solo en casa. Tienen que salir, tienen que convivir. Entonces los amigos, este dato científico dice, estudios muestran que los adolescentes tienen más del doble de probabilidad de beber alcohol si sus amigos cercanos lo hacen, incluso si inicialmente no tenían intención de hacerlo. Los amigos son un riesgo. Son un riesgo, claro, porque vamos a entrar en esa presión de grupo, ¿verdad? De que ellos van a estar expuestos a esa presión de grupo y por ende expuestos al consumo de alcohol entre ellos mismos. Usted decía que dentro de esa estadística o ese estudio científico, muchos de ellos no desean hacerlo, o un buen porcentaje.
Pero ¿qué sucede? Que la misma presión social o la misma presión de grupo va a implicar de qué tan fuerte puede ser, digamos, el deseo de esta persona de querer pertenecer a un grupo que no le va a convenir, a un grupo de compañeros o amigos en la escuela, o un grupo social donde puede estar involucrada de pronto, donde van a jugar algún tipo de deporte. Porque muchos de ellos no solo podemos hablar específicamente de alcohol, hay otros tipos de cosas que pueden, desde candy y otro tipo de estupefacientes que ellos pueden usar. Pero hoy estamos concentrados en el alcohol. Pero incluso hay otros factores de riesgo o antecedentes familiares de alcoholismo, como algunos pueden considerarlos como parte congénita. O sea, de que existe ese riesgo o por el hecho de que han venido a través del transcurso de su vida viendo ese tipo de comportamiento o que hacen fiestas los fines de semana donde van donde el compadre, donde la comadre, donde el tío, donde la hermana, donde quien sea que es un pariente y ahí hablando fuera del círculo cristiano y van donde parientes que de pronto, ok, que una carnita asada, que unas chelas, unas cervecitas o que tequila o qué sé yo. Entonces, de pronto están creciendo en ese proceso y cuando llegan a esta presión de grupo, es como que ellos sienten que están encajando de una manera más fácil. Entonces, ese es un factor de riesgo también. ¿Y protección? ¿Cómo podemos protegerlos tanto contra amistades que no nos gusten y en ese tipo de ambiente? Sí, digamos que podemos decir que existen factores de protección que realmente pueden ayudar a mitigar el riesgo de consumo de alcohol. Y dentro de estos factores podemos encontrar una relación positiva, un apoyo de parte de los padres, una comunicación abierta y honesta, y también el establecimiento de límites claros. O sea, una comunicación, digamos, positiva, sin juzgar, muy importante, ¿verdad? Si queremos ayudarle, lo primero que tenemos que hacer es no juzgarlos, no castigarlos. Castigarlos quiero decir con castigo severo, ¿verdad? Porque es contraproducente. ¿Y ahora por qué contraproducente? Porque lo que ellos esperan de que nosotros los comprendamos. La pregunta es, ¿quiénes somos los adultos? Entonces, si el Señor que tiene misericordia de nosotros todos los días, ¿y por qué nosotros no vamos a adoptar esa postura ante nuestros propios hijos? Porque ellos están pasando por una situación difícil, donde queriendo encajar, se han emproblemado metiéndose a problemas de alcoholismo, que como todo es un proceso, pero sin embargo los puede conllevar a eso, independientemente que llegaron y se graduaron digamos, de la high school. Eso puede continuar, sobre todo si han habido antecedentes familiares de alcoholismo. Tenemos tantas herramientas espirituales que podemos aplicar, ¿verdad? También para protección, cubrirlos siempre, no soltarlos, hasta un poquito de aceite, no sé, eso, pero ya eso no es, eso ya es algo espiritual. Ahora, como este programa es un poquito más tirando a lo psicológico, lo que son las adicciones, y hoy estamos hablando sobre lo que es el alcohol y presión social en los adolescentes. Usted nos mencionó que hay 3 estrategias de intervención y apoyo, porque el tiempo nos va avanzando. Sí, hablamos hablamos de los factores de riesgo, solo quería agregar una cosa, si me permite. Entonces, vemos que en los adolescentes que crecen en torno del consumo de alcohol es común donde las normas permisivas tienen realmente un mayor riesgo para experimentar con el alcohol. O sea, el riesgo va a estar ahí y ahora es cómo nosotros lo podemos detectar como padres de familia. Por eso decía, como dice alguien por ahí, ojo, pupila y ceja. Estemos nosotros poniendo atención qué es lo que hacen nuestros hijos. Aún inclusive cuando están en actividades extracurriculares, que lo llevó el amigo, el vecino, quien sea, siempre tenemos que estar atentos. ¿Quiénes son esos amigos? ¿Quiénes son esos padres? ¿Qué es lo que ellos hacen en caso de que realmente el padre no pueda estar activamente en ese tipo de actividades, pero que de pronto pueda participar durante los fines de semana, pero reconocer quiénes son esas personas y quién hace? Les voy a poner un ejemplo. Sí. En una ocasión mi hija llegó a casa, mi hija mayor,
Y bueno, tuvo un problema con en la escuela. Me dije, y entonces me habló la mamá y me dijo, fíjate que esto, tal. Entonces le digo, seguro, claro que sí, vamos a hablar. Bueno, llegó a casa, se inscribió, ya creo que iba como para 8º o 9º grado. Y me acuerdo que pasaba un chico y una chica con un perro por la casa, por ahí va. Y entonces parece que uno de ellos era como, se miraban en la escuela, etcétera. Y entonces yo observaba, ¿no? Yo observaba, decía, yo no sé de esas dos personas mucho. ¿Qué hice? Me fui a la casa de ellos. Ujú. Ya mi hija, ella creo que tenía como 12, 13 por ahí. Entrando a la adolescencia. Exacto, entonces por ahí y bueno, ya hoy tiene 30 años. Entonces yo fui a saber quién era esa familia. Muy bien. Porque mi hija me dijo, queremos ir, papi, ¿me das permiso para ir a jugar con ellos? Fíjate que decía así. Le digo, sí, yo quiero ir contigo, quiero hablar con sus padres. Ujú. Y entonces cuando llegué con los padres que estaba ahí, el señor justo se estaba tomando una cerveza. Mm. Entonces yo llegué y le dije, mucho gusto, mi nombre es tal y tal. No, solo quería presentarme, le digo, porque tengo entendido que mi hija compartió una clase con, creo que su hijo o su hija, no me acuerdo. Y entonces le digo, mucho gusto, ¿verdad? Entonces le dije a mi hija, ok, hijita, nos vamos para la casa. Ujú. Llegué a la casa, hablé con ella y le dije, no, Ujú. ¿sabes qué, hijita? Esto sucede, estas son las reglas de la casa, esto es parte de lo que yo te dije al inicio, pero solo te lo quiero recordar. Quiero que sepa, mi amor, que yo te quiero mucho, Ujú. pero no puedo permitir esto Ujú. porque ese es un ejemplo para tu edad muy mal. Sí. Y tú a mí no me ves haciéndolo. No, y en Entonces un no va a permitir ratito que en otra puede- casa lo vayas a hacer. Exacto. Y no se quedó contenta, No. quedó enojada. Pero ya después de la noche fui a hablar con ella, oré por ella y tal, y 2, 3 días, y esa amistad nunca se dio. Ujú. ¿Me explico? O sea, tenemos que tomar cartas sobre el asunto para que nosotros podamos proteger a nuestros hijos. Ujú. No importa lo que diga el mundo, Ujú. son nuestros hijos. ¿Y quién los va a proteger primero? Y hablábamos al principio, o en el segmento anterior, que la primera línea de protección para nuestros hijos somos nosotros, Ujú. los La padres. familia. Sí. Ahora, entonces las estrategias de intervención y apoyo por el tiempo. La intervención y apoyo podemos hablar de que, por ejemplo, existen diversas estrategias, decíamos, ¿verdad? De intervención, apoyo disponibles que van primero desde la terapia individual, cuando ya nosotros o los padres se dan o nos damos cuenta de que nuestros hijos ya están consumiendo alcohol. Ujú. Una de las primeras cosas de intervención y apoyo va a ser hablar con ellos. Ujú. Acordémonos que nosotros somos los adultos. Ellos todavía no pueden decidirlo porque tienen menos de 18 años. Ujú. Entonces nosotros les podemos decir, ¿sabes qué? Pero nuevamente vamos a ir con ellos con amor, con comprensión. Nosotros somos los adultos. Nosotros les vamos a decir, Ujú. ¿sabes qué? Nosotros consideramos, tu papá y yo, poniéndolo en ese contexto, o yo, hablando a la madre o del padre, Ujú. consideramos que sería muy buena idea de que tomara una asistencia profesional por esta y esta razón. Hemos visto esto y yo creo que esto te va a hacer daño. Ujú. Esto te está haciendo daño, te está dañando. Entonces consideramos que la terapia individual, hasta terapias de grupo, pueden ir los padres. Ujú. ¿Ok? ¿Para qué? Primero que nada son menores de edad. Ujú. ¿Va? Poniéndonos en ese contexto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir y que sea de apoyo un profesional de la salud mental. En Muy este caso, un psicólogo Sí, o un consejero. sí, porque vemos que van para el precipicio, o sea, que van en una vida o en un camino mal y si no hacemos algo, van a destruir su vida, van a destruir su futuro. Así es. Y por eso es que cuando nosotros lo hacemos temprano, cuando digo temprano es si ya inició o ya está consumiendo, pues nosotros lo que vamos a hacer es entablar ese diálogo con ellos y decirles que hay opciones, Ujú. de que el día de mañana nosotros no queremos de que esto venga y les afecte en su vida, les afecte con su familia, con sus hijos,
genéticamente ujú. hablando, porque se da, sobre todo, ¿verdad? Si es una mujer que consume, por ejemplo, alcohol y que lo hacen inclusive durante el embarazo, ya eso es más allá y lo Ujú. explicaré en otra ocasión. Pero sin embargo, a lo que quiero llegar es que para poder mitigar de alguna manera ese tipo de consumo es buscar ayuda profesional. Ujú. El primer paso a dar, pero tiene que haber un diálogo abierto, Ujú. honesto, con empatía, con mucho amor Ujú. y con el deseo de que ellos comprendan de Ujú. que nosotros lo que queremos es ayudarles para que ellos el día de mañana no entren en una situación tan difícil en la vida como es el alcoholismo. Sí, y no tenemos que descartar las llaves espirituales, orar, ayunar, etcétera. Pero los padres que estén enfrentando una situación en donde sus adolescentes estén afectados con, ya sea con el alcohol o en cualquier tipo de adicción, hay que usar todos los recursos para que ellos poderlos restaurar. Qué triste es cuando los padres se acomodan y ven a sus hijos estar en situaciones que no los van a llevar a ningún bien y no hacen nada. Si ya no estén en sus manos, si ya no pueden hacer nada por X o Y razón, pues es diferente. Pero mientras se pueda hacer y usar todos los recursos, usar todo lo posible, hacer todo lo posible y rescatar a mi hijo, rescatar a su hijo, si nosotros somos los representantes de Dios para ellos, vamos a dar cuenta de nuestros hijos. Y si yo no hago nada, ¿quién va a hacer algo por mi hijo? Sí, definitivamente los padres, como decía, somos los primeros, la primera línea, los primeros que somos llamados a poder apoyar a nuestros hijos, pues a nadie más que a nosotros nos van a Ujú. importar nuestros hijos, ¿verdad? Pero es tan fundamental, digamos, que además de los padres, los educadores o maestros y profesionales de la salud trabajan en colaboración para brindar un apoyo integral. Y ese apoyo integral, obviamente, hacia los adolescentes que están consumiendo alcohol. Entonces vamos a crear un ambiente de confianza Ujú. y de comprensión. Ahora, evitar juicio y el castigo. O sea, el juicio es, tú, ¿por qué sos un alcohólico? ¿Cómo es posible? Solo tienes tanta edad. No, no, no. Lo Eso va a alejar. lo va a alejar más. ¿Por qué? Porque entonces vamos a bloquear la confianza que se puede adoptar, la confianza en la que se puede trabajar, el no enjuiciarlo. Porque acordémonos, ellos no saben mejor. Ellos han sido influenciados por un grupo social, ¿verdad? O una presión social donde la inexperiencia de ellos han sido vulnerables. Y entonces dentro de esa vulnerabilidad, ellos han sido presas de esos escenarios, de esas circunstancias. Pero nosotros como padres, o ustedes como padres, tienen o tenemos la responsabilidad Ujú. inmediata como punto de referencia, además de ponernos de acuerdo con nuestros educadores. Otra cosa que se puede hacer es ir a la escuela y hablar con nuestros. Tienen consejeros en la escuela. Va y se le habla con ellos y le dice, he notado esto, quería ver cómo mi hijo está aquí, porque Ujú. comenzamos a ver de pronto que comienzan a caer sus notas, Amén. su nivel académico comienza a decaer, los podemos ver que su autoestima está muy bajo, los vemos que están tristes. Entonces, si los vemos que están tan vulnerables, imaginémonos enjuiciándolos Ujú. y acusándolos de que son alcohólicos y acusándolos de que no sirven para nada, que no pueden creerlo. ¿Cómo te pudiste hacerme esto? ¿Cómo me pudiste engañar y mira lo que andas haciendo? No, 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 no. Nosotros vamos a ir con el argumento más favorable que Dios nos puede dar, que es misericordia. Que la realidad es que nosotros recibimos esa misericordia de parte de Dios todos los días. ¿Cuánto más nosotros? ¿Por qué nosotros no vamos a poder? Por supuesto que sí. ¿Y cómo se convence al joven, al adolescente, de que se puede usar ayuda, que se puede usar recursos? Porque hay jóvenes, hay adolescentes que dicen, no, yo no necesito nada y se encierran en que no necesitan ayuda. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Lo que se puede hacer es, digamos, hablar con alguien si son personas que conocen del Señor,
Podemos buscar ayuda en la iglesia, podemos buscar ayuda de un pastor o de consejeros en la iglesia. Aquí está su servidor, si en algo le podemos servir. Pero cuando ellos se ponen, se le llama, están en negación. O sea que ellos están negando algo que es real, ¿verdad? Entonces, cuando ellos están así, se puede ir trabajando gradualmente, nuevamente en combinación. Entonces, los padres comenzamos a ver otras opciones. Puedo ir a hablar a la escuela, como lo dije anteriormente. Puedo hablar con él, llevármelo, por ejemplo, cuando a él le gusta hablar de cierto tema, cuando yo voy manejando, aprovechamos ese momento, porque es cuando él viene y quiere hablar. No cuando está en el teléfono, no cuando está en la computadora, no cuando está estudiando, sino nosotros aprendamos a escudriñar el tiempo en que nuestro hijo, nuestra hija, le gusta comunicarse. Aprendamos de alguna manera a captar esos momentos y lo usemos a nuestro favor para entrar en un diálogo, ¿verdad? No, ¿y cómo te fue en tu día? No. ¿Y qué de nuevo hicieron hoy día? ¿Qué proyecto nuevo de pronto pudo haber? ¿Verdad? No hacer las preguntas comunes como ¿y cómo te fue hoy? A veces los jóvenes necesitan para poder ser ¿cómo decirle? Entablar un diálogo, podemos hacer una pregunta un poquito diferente. Hay que usar creatividad e iniciativa. Iniciativa, exactamente. Y también información que se les pueda compartir. Por ejemplo, la presión que tienes, eso va a pasar, pero las consecuencias permanecen. Entonces hay que hablarles un poquito con la realidad también, que vean, esa presión es ahorita. Para allá iba. Ok, sí, porque el tiempo avanza. El tiempo avanza. Entonces, quería decir que, que es crucial empoderar a los jóvenes con las herramientas necesarias, como cómo resistir la presión social, cómo tomar decisiones responsables y desarrollar una autoestima saludable. Ahora, los padres, educadores y profesionales de salud que decía, deben trabajar en colaboración. O sea que nosotros vamos a dar la pauta. ¿Quiénes? Los padres. ¿Y cómo la vamos a dar? Buscando esa ayuda, como dije en la escuela, con los consejeros. Hay consejeros en cada escuela, ¿verdad? Y entonces, y los educadores y profesionales de la salud. Y cómo está el entorno en que ellos se están moviendo, o cómo podemos nosotros promover el bienestar en nuestros adolescentes. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Perdón, que no he comido. Al abordar estos factores de riesgo, fortalecemos los factores de protección, podemos reducir la incidencia del consumo de alcohol en adolescentes y proteger a nuestros jóvenes a consecuencias devastadoras. Entonces, ¿qué es lo que es importante hacer? Que nosotros invirtamos en la salud y el bienestar de nuestros adolescentes, no solo nosotros, pero involucremos a los educadores y a los profesionales de la salud. Las palabras edifican o pueden destruir. Así es. Entonces, conforme nosotros les hablemos a ellos, sus cualidades, sus virtudes, Amén. El amor que les tenemos, el Dios tan poderoso que tenemos, y estarles hablando, y aún si ya no están en casa, si ya tienen su vida, aún te bendigo donde quiera que estés, Amén. a tu matrimonio, Amén. etcétera, etcétera. Pero si los tenemos en casa, y en este caso adolescentes, las palabras tienen un poder y quedan penetradas en su ser interior. Amén. Sí, bueno, bien, como dice usted, tiene poder. Lo que eso dice, lo que tu boca declarare. Entonces, vamos a declarar bendición, vamos a declarar bienestar, vamos a declarar de que son sanos, vamos a declarar de que el Señor está con ellos y que cuando nosotros venimos y nos derramamos delante del Señor, dice que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado. Vamos a tocar el corazón de Dios y vamos a obtener la respuesta favorable de parte de nuestro Señor. Bueno, para hacer una cita, para contactar al hermano Clis Dávila, él es consejero certificado en adicciones, usted puede marcar al 800-734-0974. 800-734-0974. Decir sí para encajar puede costarte quién eres, pero decir no puede salvarte, porque al final no se trata de pertenecer al grupo, sino de perderte a ti mismo en el intento. Al intentar se puede perder y vienen las consecuencias devastadoras. Desafortunadamente así es, así que es mejor decir que no, que realmente va a dar la pauta a que mantengamos nuestra salud
sin el alcohol. Y detrás de ese no hay algo que se ha construido. Muchas gracias, hermano Clis. Bendiciones. Todos caemos, pero lo importante es no quedarte ahí. Si hoy diste un paso, aunque sea pequeño, ya está más cerca de tu libertad. Recuerda, no estás solo, no estás roto, solo estás renaciendo. Esto fue Adicciones, historias reales, caminos de esperanza, porque hay personas que te aman. Dios es una de ellas.